El sol rajante del desierto mexicano azotaba la carretera federal 57, convirtiendo el asfalto en un espejo tembloroso que distorsionaba el paisaje. Miguel, el Lobo Sánchez, con sus manos curtidas firmemente al volante, sentía el calor penetrar la cabina de su imponente Peterbilt, un compañero fiel en incontables jornadas. El ronroneo monótono del motor, una banda sonora constante en su vida de trailero, era puntuado solo por el chirrido esporádico de la radio, que traía noticias lejanas de un mundo que parecía girar a una velocidad diferente a la suya. La 57, sinuosa e impredecible, era su reino, y él, el lobo solitario que la dominaba. La carga preciosa en su remolque, un cargamento de componentes electrónicos de alto valor, representaba no solo un trabajo, sino la promesa de sustento para su familia en Guadalajara, un vínculo vital con el hogar que lo esperaba. La puntualidad era su credo, y cada minuto en la carretera era una carrera contra el reloj, un juego de ajedrez a alta velocidad donde cada movimiento contaba. La experiencia de años le había enseñado a leer la carretera, a anticipar peligros, a navegar por el tráfico y a superar los desafíos que la vida sobre ruedas imponía. Era esa rutina, esa previsibilidad, lo que Miguel tanto valoraba. De repente, un destello azul y rojo irrumpió en el horizonte, rompiendo la monotonía del desierto. A lo lejos, un retén de la Guardia Nacional se materializaba, una visión que para cualquier camionero traía una mezcla de aprensión y familiaridad. Miguel, acostumbrado a inspecciones de rutina, entrecerró los ojos contra el brillo, tratando de descifrar la escena que se desarrollaba al frente. Era algo inusual. La fila de vehículos parados se extendía por kilómetros, la tensión en el aire palpable incluso a la distancia. Un escalofrío gélido recorrió su espina, un presentimiento de que la situación era más seria que una simple verificación de documentos. El chirrido de la radio se intensificó, la voz metálica de un oficial anunciando un bloqueo total en la carretera. Un accidente grave quizás, o una operación de seguridad a gran escala. Las opciones se mezclaban en la mente de Miguel, cada una de ellas representando un retraso indeseable en su meticulosa programación. Aquel día, que había amanecido con la promesa de otra entrega exitosa, comenzaba a distorsionarse. Los planes de Miguel amenazados por una fuerza mayor, incontrolable e impersonal. El sudor le escurría por la frente, no solo por el calor, sino por la ansiedad que comenzaba a corroerlo. El camión de Miguel, una fiera dormida, redujo la velocidad, el motor refunfuñando en protesta. La fila de vehículos se movía a pasos lentos, cada metro recorrido amplificando la sensación de aprisionamiento. Camioneros vecinos intercambiaban miradas de cansancio y frustración. La misma pregunta resonando en sus mentes. ¿Qué onda? La 57, usualmente un símbolo de progreso y fluidez, se transformaba en un cuello de botella, una trampa inesperada que ponía a prueba la paciencia y la resiliencia de todos los que por allí pasaban. Aquel retén no era solo un obstáculo físico, era una barrera para la vida de Miguel. Acercándose al epicentro del bloqueo, la gravedad de la situación se reveló en detalles contundentes. Patrullas dispuestas en zigzag, policías con semblantes serios, la ausencia del bullicio habitual de la carretera. No era una fiscalización común. La seriedad en los rostros de los oficiales indicaba algo de proporciones mayores. La incertidumbre flotaba en el aire como el polvo que se levantaba de los vehículos parados, una neblina que oscurecía el camino de Miguel y lo forzaba a confrontar lo desconocido. Aquel retén era una invitación indeseada a una jornada que él nunca había planeado, un desvío inesperado en su vida arreglada. Si te está gustando esta historia hasta ahora, échale un ojo y suscríbete para no perderte ninguna parte del viaje.
Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La orden de desvío, anunciada por un oficial con voz grave, resonó como un trueno en la cabina de Miguel. «Ruta alterna, choferes. No hay previsión de liberación de la carretera». La frustración lo invadió como una ola. Las horas de retraso acumulándose en su mente. El desvío forzado significaba un territorio desconocido, caminos secundarios que él nunca había recorrido y la incertidumbre de cómo todo esto afectaría su entrega y su reputación. Miguel, un maestro de la previsibilidad, estaba ahora a merced del azar, forzado a abandonar su camino planeado y seguir un curso incierto. A cada instante, la ansiedad de Miguel crecía, mezclándose con la rabia silenciosa. Su mente calculaba los perjuicios, el tiempo perdido, la ruptura de una rutina que le daba seguridad. Se veía atrapado en una telaraña de burocracia e imprevistos, su control sobre la situación evaporándose a cada metro. Aquel retén no era solo un impedimento logístico, era un ataque a su identidad, a su capacidad de mantener el orden en un mundo caótico. Miguel, el hombre del tiempo, veía su tiempo escurrirse entre los dedos, impotente ante la rigidez de la carretera. Mirando el mapa en su tablero, las rutas alternativas parecían laberintos de líneas finas y nombres desconocidos, una invitación a una aventura que él no deseaba. La idea de aventurarse por aquellos caminos polvorientos, lejos de la seguridad de la 57, era algo que lo inquietaba profundamente. La promesa de mantener a su familia segura y cómoda dependía de su capacidad de llegar a tiempo, y cada desvío representaba un riesgo para esa promesa. Miguel se vio ante una encrucijada, la decisión de confiar en las autoridades o seguir su propio instinto. El retén, antes solo un punto en el horizonte, se había convertido en una realidad abrumadora, un parteaguas en su jornada. A partir de aquel momento, la 57 no sería la misma para Miguel, y él, el lobo solitario, se vería obligado a cazar en nuevos territorios, a adaptarse a un nuevo escenario. La incertidumbre de lo desconocido era una carga pesada, pero la resiliencia de años en la carretera comenzaba a susurrarle al oído, recordándole que, incluso en medio del caos, siempre hay un camino por recorrer. Miguel el Lobo Sánchez, un hombre cuyo rostro esculpido por el sol y el tiempo llevaba las marcas de años ininterrumpidos sobre el asfalto, no era solo un camionero, era una institución sobre ruedas. Su barba canosa y los ojos penetrantes, que habían sido testigos del amanecer en incontables carreteras, reflejaban la sabiduría y el cansancio de una vida dedicada al movimiento de cargas y sueños ajenos. Para él, la cabina de su Peterbilt no era solo un lugar de trabajo, sino un santuario sobre ruedas, un pedazo de hogar que lo acompañaba en sus largas ausencias. Era allí, entre el olor a diésel y el rugido del motor, donde Miguel encontraba su paz y su propósito. En Guadalajara lo esperaba una familia que era el motor de su existencia. Su esposa, Sofía, con su sonrisa acogedora y la paciencia de quien entiende la vida en la carretera, era el ancla que lo mantenía firme. Los hijos, crecidos con la figura paterna ausente en largos viajes, eran la razón de su dedicación inquebrantable. Cada kilómetro recorrido, cada entrega realizada, era un ladrillo más en la construcción de un futuro mejor para ellos. Un sacrificio silencioso que Miguel hacía con la dignidad de un rey en su reino. Carretero. Él era el proveedor, el pilar de una estructura familiar que dependía de su incansable jornada. La rutina era la brújula de Miguel, el mapa que lo guiaba entre los peligros y las tentaciones del camino. Despertarse antes del sol, inspeccionar el camión con la meticulosidad de un cirujano, verificar la carga, trazar la ruta y luego partir. Cada etapa era un ritual.
una danza coreografiada por la experiencia y la necesidad, la previsibilidad de los horarios de entrega, la familiaridad de las paradas de descanso, los rostros conocidos de los colegas de carretera. Todo ello componía un universo en el que Miguel se sentía seguro y en control. Él era el amo de su propia jornada, un lobo solitario, pero con un rebaño que proteger. Pero, debajo de la superficie de su rutina inquebrantable, Miguel guardaba un conflicto interno que lo acompañaba en cada viaje. El deseo de estar más presente con su familia, de ser testigo del crecimiento de sus hijos y de compartir el día a día con Sofía, chocaba con la realidad de su profesión. La carretera lo llamaba con una fuerza magnética, pero el hogar lo atraía con un amor aún más poderoso. Este dilema, un tira y afloja constante entre el deber y el deseo, era el talón de Aquiles de Miguel, una herida abierta que intentaba sanar con la promesa de un futuro más estable. La carretera federal 57, con su vastedad e imprevisibilidad, era más que una simple vía. Era un personaje vivo en la historia de Miguel. Se extendía como una columna vertebral de concreto, conectando la vibrante Ciudad de México con la tranquila Querétaro, un corredor por donde fluían vidas, sueños y, en el caso de Miguel, su propia existencia. El escenario cambiaba drásticamente del caos urbano de la capital a los paisajes áridos y desolados del desierto, donde cactus solitarios desafiaban el sol inclemente y la inmensidad del cielo parecía abrazar la soledad de la carretera. Miguel la conocía como la palma de su mano, cada curva, cada bajada, cada parada, de descanso. Fue en un día de sol a plomo, con el calor bailando sobre el asfalto, que la 57 decidió poner a prueba a Miguel. El retén inesperado no era solo un impedimento físico, era un ataque a su orden, a su previsibilidad, a su propia identidad. La incertidumbre de lo que vendría después, la amenaza de retraso en su entrega, le impedía respirar. El sudor le escurría por la frente, no solo por el calor implacable, sino por la ansiedad que le corroía el estómago. Aquel retén, aparentemente insignificante para algunos, era un terremoto en la vida de Miguel, una sacudida en sus estructuras más profundas. La comandante Elena Vargas, con su postura firme y ojos que transmitían autoridad y una extraña calma, emergió del polvo como una figura del destino. Su uniforme impecable contrastaba con el desorden que el retén había generado, y su voz, aunque tranquila, llevaba la fuerza de quien está al mando. No era solo una oficial, era el pivote de un cambio inminente en la vida de Miguel. Su mirada directa y profesional no lo intimidó, pero encendió una llama de curiosidad. ¿Qué tenía que proponer aquella mujer con su aura de seriedad? Su presencia era una invitación silenciosa a un camino desconocido. La oferta inesperada de la comandante Vargas flotaba en el aire como un misterio, un enigma que desafiaba la lógica y la experiencia de Miguel. Él, un hombre habituado a la objetividad y a la transparencia de las reglas de la carretera, se veía ante una propuesta ambigua, llena de matices y posibilidades. Con cada palabra de la comandante, la mente de Miguel entraba en ebullición, tratando de descifrar las intenciones detrás de aquella oferta. ¿Sería un castigo disfrazado, una trampa, o quizás algo completamente diferente, algo que él jamás podría prever? La incertidumbre era una carga pesada. La reputación de Miguel, construida a lo largo de décadas de trabajo duro y honestidad, era su mayor patrimonio. El lobo era sinónimo de confianza, de palabra cumplida, de entregas realizadas a tiempo, independientemente de las adversidades. Esa reputación, duramente conquistada, era su moneda más valiosa en el universo de los camioneros, y la comandante Vargas
parecía saberlo. La elección de Miguel para aquella oferta no era aleatoria, era un reconocimiento de su carácter, de su integridad, de su dedicación inquebrantable. Pero, ¿qué quería realmente de él? La figura de don Ramón, el viejo sabio de la fonda a la orilla de la carretera, representaba la antítesis del mundo de Miguel. Mientras Miguel corría contra el tiempo, don Ramón abrazaba la lentitud y la simplicidad de la vida en el campo. Su rostro arrugado, marcado por risas e historias, transmitía una serenidad contagiosa, y el aroma a tortillas frescas que emanaba de su fonda era una invitación a una pausa, a una reflexión. Don Ramón no era solo un cocinero, era un guardián de sabidurías ancestrales, un guía inesperado en una jornada que se volvía cada vez más compleja. El retén, que al principio era solo un obstáculo, se transformó en un portal hacia lo desconocido. Miguel, acostumbrado a las grandes carreteras, fue empujado a un laberinto de pueblos remotos y caminos de tierra, donde el paisaje árido se mezclaba con oasis de vida escondidos. Cada curva traía una nueva sorpresa, cada casa simple, una nueva perspectiva sobre la vida que había dejado atrás. Aquel desvío no era solo un cambio de ruta, era un viaje hacia sí mismo, una invitación a cuestionar sus propias certezas y a abrazar la imprevisibilidad de la vida. En el silencio de la cabina, mientras el camión avanzaba lentamente por el desvío, Miguel confrontaba sus propios miedos. El miedo al retraso, el miedo a lo desconocido, el miedo a fallar en su misión. La confianza en las autoridades, un pilar en su vida arreglada, comenzó a tambalearse y la duda se instaló en su mente. Se cuestionaba si había tomado la decisión correcta al aceptar la propuesta de la comandante Vargas, si aquel desvío no sería una trampa cuidadosamente orquestada. La carretera, antes su aliada, parecía ahora conspirar contra él, lanzándolo a un mar de incertidumbres. La 57, que antes representaba orden y progreso para Miguel, ahora era un símbolo de interrupción, de la ruptura de su rutina. Pero paradójicamente era a través de aquel retén que una nueva realidad comenzaba a dibujarse, una que prometía desafiar sus convicciones y expandir sus horizontes. La vida, Miguel comenzaba a percibir, no siempre sigue el guión planeado, y los mayores desvíos pueden, a veces, llevar a los destinos más sorprendentes. Aquel día, el día del retén inesperado, no sería solo un día más en la carretera, sería el día en que la vida de El Lobo Sánchez comenzaría a reescribirse. El desvío impuesto por la comandante Vargas no era un mero desvío geográfico. Era un clavado en un México que Miguel, acostumbrado a las arterias principales del país, apenas conocía. Con cada kilómetro que su Peterbilt avanzaba por aquellos caminos secundarios, el paisaje se transformaba, revelando pueblos pintorescos, anidados en valles olvidados, donde la vida parecía fluir a un ritmo diferente, más lento y más humano. El asfalto daba paso a caminos de terracería, levantando nubes de polvo que pintaban el horizonte en tonos sepia, y el olor a diésel se mezclaba con el aroma dulce de la vegetación nativa, una sinfonía de olores que despertaba sus sentidos. La familiaridad de las grandes carreteras fue sustituida por una belleza salvaje e inesperada, una invitación silenciosa a la introspección. La frustración de Miguel, inicialmente un nudo en su estómago, comenzó a dar paso a una curiosidad renuente. Él, el hombre de la rutina, se veía forzado a salir de su zona de confort, a observar el mundo desde una perspectiva diferente. Las casas sencillas, con sus balcones floridos y niños jugando en las calles polvorientas, revelaban un México que había olvidado, un México de comunidades unidas y vidas sencillas. El claxon de su camión, antes una señal de impaciencia, se convirtió en un saludo, un gesto a los habitantes que lo observaban pasar con miradas curiosas y, a veces, una sonrisa acogedora.
Era una carretera que lo forzaba a desacelerar, a realmente ver. La tensión, sin embargo, persistía. Con cada curva en el camino desconocido, la incertidumbre de la oferta de la comandante Vargas resonaba en su mente. Sería una trampa, un castigo camuflado por una promesa. Miguel, un hombre de principios y desconfiado por naturaleza, luchaba contra la paranoia que comenzaba a corroerlo. Recordaba los dichos populares que su abuela solía recitar sobre el caballo de Troya y los lobos con piel de cordero. La comandante Vargas, con su postura enigmática, parecía pertenecer a un mundo de secretos y estrategias que él, un hombre de carretera, no comprendía completamente. En la radio de la cabina, la voz de un locutor local anunciaba noticias de pueblos distantes, historias de cosechas, de fiestas patronales, de desafíos cotidianos. Miguel sintonizaba la estación con curiosidad, absorbiendo cada palabra, cada melodía regional. Era un contraste sorprendente con las noticias nacionales y el tráfico que estaba acostumbrado a escuchar. Aquellas voces, aquellas canciones, eran un recordatorio de que existía un mundo vasto y vibrante más allá de las carreteras principales. Un mundo de comunidades que, a pesar de las dificultades, mantenían sus tradiciones y su esencia. El dilema de Miguel se profundizaba a cada kilómetro. Podría intentar encontrar una forma de rodear el retén, de volver a la seguridad de la 57, pero eso significaría un retraso aún mayor y quizás un enfrentamiento con la propia Guardia Nacional. O podría seguir las instrucciones de la comandante Vargas, arriesgándose en un camino desconocido con una promesa incierta. La elección era una carga pesada, pues involucraba no solo su destino, sino también el sustento de su familia. Se veía en una encrucijada, donde cada opción presentaba sus propios riesgos e incertidumbres, y la decisión era solo suya. ¿Tú tomarías la decisión correcta en una situación así? El estómago de Miguel gruñó, recordándole el paso del tiempo y la necesidad de una pausa. En medio del polvo del camino, surgió como un oasis la pequeña fonda de Don Ramón, un refugio sencillo pero acogedor, con sus paredes coloridas y el olor invitante a comida casera. El letrero, escrito a mano y casi ilegible, prometía el mejor desayuno del rancho. Miguel dudó por un momento, pero la promesa de una comida caliente y, quizás, una palabra amiga fue más fuerte que la prisa. Estacionó el Peterbilt, la fiera dormida, y bajó de la cabina, sintiendo el sol quemar su piel. Don Ramón, un hombre con un rostro marcado por el tiempo y los rayos del sol, pero con una sonrisa que iluminaba todo el ambiente, saludó a Miguel con la cordialidad de un viejo amigo. Sus ojos, sabios y penetrantes, parecían ver el alma de Miguel, las preocupaciones que lo atormentaban. Lalas ofreció un café de olla recién hecho, tan fuerte como la vida en la carretera, y una porción de tortillas frescas con queso derretido. El sabor casero, la simplicidad de la comida, trajo un consuelo inmediato a Miguel, un recuerdo de su infancia, de tiempos más simples y despreocupados. La conversación fluyó naturalmente. Don Ramón, con su voz tranquila y pausada, contó historias de la región, leyendas antiguas sobre el camino y los desafíos que imponía a los viajeros. Habló sobre la importancia de abrazar lo inesperado, de ver los obstáculos como oportunidades de aprendizaje. El camino, mi amigo, dijo don Ramón con un brillo en los ojos, no siempre nos lleva a donde queremos, pero siempre nos lleva a donde necesitamos ir. Las palabras del viejo sabio resonaron en Miguel, golpeándolo a un nivel que trascendió la simple conversación, plantando una semilla de reflexión en su mente. Miguel, por su parte, desahogó su frustración por el retén, la incertidumbre de la oferta de la comandante Vargas y la molestia de estar fuera de su ruta. Don Ramón escuchó con atención,
asintiendo con la cabeza y ofreciendo consejos prácticos y filosóficos. Habló sobre la importancia de la confianza incluso cuando el camino es incierto y sobre la resiliencia de quien no se rinde ante los desafíos. El viejo sabio, con su sabiduría popular, hizo que Miguel viera que su búsqueda de previsibilidad, aunque comprensible, podría estar limitando sus experiencias y su crecimiento. La interacción con don Ramón fue un punto de inflexión en la jornada de Miguel. El encuentro inesperado no solo alivió su hambre física, sino que también nutrió su alma, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la vida y los obstáculos. La conversación con el viejo sabio encendió una nueva llama en su interior, una llama de esperanza y de renovada determinación. Se despidió de don Ramón con un abrazo y un agradecimiento sincero, sintiéndose un poco más ligero, un poco más optimista en relación a lo que el futuro le deparaba. La fonda, un simple punto en el camino, se había convertido en un faro en su jornada. Al volver a la carretera, Miguel sintió un cambio en su postura. La frustración aún estaba allí, pero estaba templada por una nueva aceptación. Decidió abrazar lo desconocido, confiar en la intuición y la sabiduría que don Ramón le había ofrecido. El Peterbilt, antes una prisión sobre ruedas, se transformó en un vehículo de exploración, llevándolo por paisajes cada vez más remotos, intocados. Las villas, los arroyos, las montañas que se alzaban en el horizonte, todo parecía ahora una invitación a una aventura, y no a un mero retraso. El paisaje árido del desierto comenzó a dar paso a tramos de vegetación más densa, indicando que se acercaba a regiones más fértiles. Los sonidos de la naturaleza reemplazaron el rugido de los motores, el canto de los pájaros y el susurro del viento en las hojas de los árboles, creando una banda sonora natural y serena. Miguel, que antes se preocupaba solo por el destino, ahora se permitía apreciar el viaje, los pequeños detalles que pasaban desapercibidos en su vida apresurada. La carretera, antes un camino a conquistar, se convertía en un maestro, enseñándole lecciones valiosas. Las horas se arrastraban, pero la tensión se transformaba en una expectativa creciente. ¿Qué lo esperaba al final de aquel desvío? La comandante Vargas había sido enigmática, pero la confianza de don Ramón lo impulsaba a continuar. Miguel sentía una energía renovada, una determinación que lo empujaba hacia adelante a pesar del cansancio. Visualizaba el momento en que llegaría al destino, el momento en que la oferta sería revelada, y la verdad sobre aquel retén inesperado saldría a la luz. La ansiedad se mezclaba con una pizca de emoción. A cada kilómetro, Miguel analizaba la ruta, los caminos alternativos que había considerado, y sentía la confirmación de que había tomado la decisión correcta al seguir adelante. Aquel desvío no era un error, era una prueba, una oportunidad para él de demostrar su resiliencia y su capacidad de adaptación. La soledad del camino, antes una carga, se convirtió en una oportunidad para la introspección, para reflexionar sobre su vida, sus prioridades y el verdadero significado de ser el Lobo Sánchez. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, Miguel avistó las primeras luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Era su destino, el punto final de aquel desvío inesperado. Una mezcla de alivio y anticipación lo invadió. El viaje había sido largo, lleno de incertidumbres y desafíos, pero había persistido, guiado por la fe y la sabiduría de don Ramón. El fin del viaje estaba cerca, y con él la revelación que cambiaría su perspectiva para siempre. La aproximación del pueblo trajo de vuelta la familiaridad de los sonidos urbanos, el bullicio de voces, el olor a antojitos callejeros. Miguel sintió una punzada de nostalgia por su casa, por su familia, pero también una satisfacción silenciosa por haber superado otro desafío.
El pueblo era pequeño, pero vibrante, un oasis en medio de la vastedad del desierto, y parecía emanar una energía peculiar. No sabía qué lo esperaba, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la valentía de un lobo que conoce su territorio y la sabiduría de un hombre que aprendió a abrazar lo inesperado. La búsqueda de previsibilidad, la rutina que Miguel tanto apreciaba, fue rota de forma brutal, pero esencial. El retén en la 57 no fue un castigo, sino un empujón fuera de su zona de confort, una invitación a explorar un mundo que había ignorado. Aquel desvío, inicialmente visto como un problema, se reveló como un camino hacia el autoconocimiento, hacia la conexión con otras realidades y hacia el redescubrimiento de valores que en la prisa de la vida habían sido olvidados. Estaba más cerca de lo que imaginaba de una gran revelación. ¿Qué harías tú en su lugar? El sol ya se ponía, pintando, el cielo de tonos anaranjados y morados, cuando Miguel, el Lobo Sánchez, finalmente entró a los límites del pequeño pueblo. El Peterbilt, antes una extensión de su propia frustración, ahora ronroneaba con un propósito renovado. Con cada cuadra, la expectativa crecía, una mezcla de nerviosismo y una curiosidad casi infantil. Estacionó su gigante de metal en una plaza central, donde las luces amarillentas de los postes comenzaban a encenderse, revelando una atmósfera vibrante, con gente en las calles y un murmullo de voces. El aire, antes denso con el polvo del camino, ahora traía el olor a comida casera y la promesa de algo nuevo. Bajó de la cabina, sintiendo el cuerpo molido por la larga jornada, pero con la mente alerta. El sonido de pasos firmes lo hizo girar. Ahí estaba ella, la comandante Elena Vargas, con su uniforme impecable y una sonrisa enigmática en los labios. Su semblante serio de antes se había suavizado, sustituido por una expresión que Miguel no lograba descifrar. Completamente, no estaba acompañada de otros policías, lo que aumentó el misterio. Aquel encuentro no era una fiscalización ni una reprimenda, sino algo mucho más personal e intrigante. El corazón de Miguel se aceleró. «Señor Sánchez», dijo la comandante, su voz firme, pero con un tono casi gentil, «gracias por confiar en mis instrucciones». Hizo un gesto hacia un edificio discreto, pero con una fachada bien cuidada, diferente de las construcciones rústicas del pueblo. Miguel notó el emblema grabado en la puerta, un árbol estilizado y la palabra esperanza. Aquel nombre, que en español significa esperanza, sonaba como un eco de las palabras de don Ramón sobre oportunidades y nuevos caminos. La curiosidad de Miguel alcanzó su punto máximo y la tensión en el aire era casi palpable, como la electricidad antes de una tormenta. Entraron al edificio y Miguel fue conducido a una sala sencilla, pero con una gran mesa de madera y mapas esparcidos. No había señales de una comisaría o de un cuartel. Era una oficina, pero una oficina con una atmósfera de propósito y dedicación. La comandante Vargas se sentó a la cabecera de la mesa, invitando a Miguel a sentarse al frente. El silencio se instaló por un instante, solo roto por el sonido distante de voces en la plaza. Miguel podía sentir el peso de sus décadas en la carretera, la incertidumbre de su presente y la promesa de lo que estaba por venir. La comandante comenzó a hablar, y cada palabra suya era un eslabón que se conectaba en la mente de Miguel. «Señor Sánchez, el retén en la 57 no fue por un accidente u operación de seguridad como se divulgó», reveló, y un escalofrío recorrió la espina de Miguel. «Fue parte de un programa piloto. Necesitábamos camioneros con reputación impecable, integridad y, sobre todo, la resiliencia para lidiar con lo inesperado». La revelación lo golpeó como un rayo, y sintió la sangre correr más fuerte por sus venas. «Usted», continuó la comandante, con un brillo en los ojos, «fue elegido.
por su expediente limpio, por su puntualidad legendaria y por ser conocido como el Lobo, un hombre que no se rinde ante los desafíos. Miguel sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Su reputación, construida con tanto esfuerzo, no era solo un adjetivo, era su pasaporte para algo más grande, algo que jamás podría haber imaginado. Había sido puesto a prueba y aparentemente había pasado la prueba con creces, sin siquiera saber que estaba siendo evaluado. La oferta que le hice, la comandante explicó, es la oportunidad de unirse a un programa de transporte de mercancías esenciales para comunidades aisladas, como esta, que dependen del abastecimiento para sobrevivir. Con cada palabra, el peso de la incertidumbre que Miguel había cargado durante todo el viaje se desvanecía, sustituido por una claridad y un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Aquel retén no había sido un castigo, sino una puerta, una oportunidad de hacer la diferencia. Ella continuó, Este programa ofrece un pago significativamente mayor, un reconocimiento especial por el servicio y la oportunidad de ser parte de algo que va más allá de la ganancia. Miguel sintió un nudo en la garganta. Él, el hombre que vivía para la rutina y la previsibilidad, estaba siendo invitado a un viaje de altruismo y significado. El dilema se deshizo, y la elección se volvió obvia. No estaba siendo castigado, estaba siendo recompensado, y de una forma que su corazón nunca imaginó posible. La comandante Vargas le entregó a Miguel un contrato, un documento que simbolizaba la nueva fase de su vida. «Es un compromiso, señor Sánchez», dijo, sus ojos encontrando los de él. «Un compromiso con estas comunidades, con la idea de que el camino puede ser un medio de unión y de esperanza». Miguel tomó el contrato, sintiendo el peso del papel en sus manos, y pensó en su familia, en Sofía y en los hijos, y cómo aquella nueva oportunidad cambiaría sus vidas. No estaba solo entregando cargas, estaba entregando un futuro, una nueva perspectiva para su propia familia. Ahora es el momento de la decisión. Estate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La decisión crucial pendía en el aire. Miguel, con los ojos fijos en el contrato, visualizó la vida que había dejado atrás en la 57, la previsibilidad, la rutina. Pero entonces recordó las palabras de don Ramón, la belleza de los pueblos aislados, el olor a mole poblano en la fonda, la simplicidad y la autenticidad de aquellas vidas. Se vio en una encrucijada moral y emocional, donde el confort de lo conocido chocaba con el llamado del propósito. ¿Qué era más importante para él, la seguridad o el significado? La voz de su conciencia, antes un susurro, ahora gritaba en su oído. La vida en la carretera, aunque gratificante en su rutina, había comenzado a volverse monótona, un ciclo repetitivo de entregas y regresos. Aquella oportunidad, surgida del caos, era un soplo de aire fresco, una oportunidad de renovar su espíritu y encontrar un propósito más profundo en su trabajo. No sería solo un camionero, sería un vínculo vital, un puente entre el mundo y las comunidades olvidadas. La pluma en sus manos parecía pesar 1 tonelada. Cada fibra de su ser anhelaba aceptar la oferta, abrazar aquella nueva jornada, pero una parte de él aún temía lo desconocido, la ruptura de su tan amada rutina. Miró a la comandante Vargas, que lo observaba con una calma expectante, y vio en sus ojos no solo autoridad, sino también una profunda creencia en la causa. Ella lo había elegido no por casualidad, sino por su esencia, por aquello que lo hacía el lobo. Miguel, con un suspiro que cargaba el peso de su decisión, tomó la pluma y firmó el contrato. La tinta negra en el papel blanco selló no solo un acuerdo, sino un nuevo capítulo en su vida.
Una sonrisa genuina se formó en sus labios, la sonrisa de un hombre que había encontrado su verdadero propósito, que había transformado un obstáculo en una oportunidad. Aquel momento, el punto de inflexión en su jornada, no era solo el fin de una prueba, era el comienzo de una nueva y emocionante aventura. Con la firma en el contrato, Miguel sintió un peso salir de sus hombros, sustituido por una ligereza hacía mucho olvidada. No era solo un nuevo trabajo, era la validación de que su integridad y dedicación, antes solo parte de su rutina, se habían transformado en una oportunidad singular. La 57, que parecía un laberinto, había sido en realidad un portal cuidadosamente orquestado, y la comandante Vargas, antes una figura de autoridad incuestionable, se reveló una visionaria, capaz de ver más allá de lo obvio, eligiendo a Miguel por su esencia y no solo por su eficiencia. Había sido probado y aprobado, y la recompensa era un propósito mayor, más significativo que cualquier entrega comercial. Los días que siguieron fueron de una nueva y emocionante rutina para Miguel. Su Peterbilt, antes un vehículo de lucro, ahora transportaba esperanza. Las mercancías esenciales, desde alimentos hasta útiles escolares y medicamentos, eran entregadas a comunidades que lo recibían con sonrisas y gestos de gratitud. Miguel ya no era solo el lobo, el camionero puntual. Era un mensajero, un vínculo vital entre el mundo y aquellos que vivían al margen. Cada entrega era una recompensa en sí misma, un recordatorio del impacto directo que su trabajo tenía en la vida de las personas, un contraste sorprendente con la impersonalidad de las entregas anteriores. La vida de Miguel en Guadalajara también se transformó. El pago, significativamente mayor, permitió que Sofía y los hijos vivieran con más comodidad, y las nuevas rutas, que muchas veces incluían pernoctaciones en comunidades acogedoras, le dieron la oportunidad de estar más presente, de compartir historias y experiencias con su familia. Llevaba a casa no solo dinero, sino un nuevo brillo en los ojos, una satisfacción que desbordaba hacia el hogar. El dilema entre trabajo y familia, que tanto lo afligía, encontró un equilibrio inesperado, y la carretera, antes un divisor, ahora lo unía más que nunca a sus seres queridos. La comandante Vargas se convirtió en una aliada, una mentora silenciosa que, de vez en cuando, llamaba a Miguel, no para dar órdenes, sino para verificar cómo se estaba adaptando, para compartir noticias del programa y para reforzar la importancia de su papel. Ella veía en Miguel no solo un empleado, sino un socio en una misión mayor, y esa confianza mutua solidificó la relación entre ellos. La barrera inicial de desconfianza se deshizo, revelando una sociedad basada en el respeto y en un objetivo común de servir y ayudar, una transformación completa de su percepción inicial sobre la autoridad. Miguel, a lo largo de las semanas, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en la puntualidad de las entregas o en la cantidad de kilómetros recorridos, sino en las conexiones que hacía, en los rostros que veía, en las historias que escuchaba. Encontró un nuevo sentido en cada viaje, una profundidad que iba más allá del simple transporte. El retén en la 57, que antes parecía una pesadilla, había sido la mayor bendición de su vida, abriéndole los ojos a un mundo de posibilidades y propósitos que jamás había considerado. La historia de Miguel el Lobo Sánchez se convirtió en un testimonio de la capacidad humana de adaptarse y de encontrar propósito donde menos se espera. Su jornada inesperada le enseñó que, a veces, los mayores obstáculos son, en realidad, invitaciones disfrazadas a nuevos caminos para el descubrimiento de una fuerza interior y de un significado que trasciende lo cotidiano. La resiliencia,
La integridad y la capacidad de abrazar lo desconocido no solo transformaron la vida de Miguel, sino que también dejaron un mensaje poderoso. El camino de la vida está lleno de desvíos, pero cada uno de ellos puede llevar a un destino aún más grandioso. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias.